Bienvenidos. Hablar sobre nuestra investigación en educación o de educación comparada nos invita a entender que dentro de la línea de investigación, desarrollo, innovación, creatividad educativa, una hermenéutis de la teoría curricular desde la aproximación de Legal Text, una innovación en el ámbito del derecho y, por supuesto, quien les habla, Maite López. Es importante tener en cuenta que en la educación comparada nosotros encontramos que es el conjunto de procedimientos científicos, sistemáticos, reflexivos que se utilizan para analizar y contrastar. ¿Contrastar qué? Esos sistemas educativos que comprenden esas similitudes que se pueden dar en diferentes contextos y que al extraerlas tenemos opciones de poder entender de manera sustancial cómo se puede mejorar la educación. En palabras de Bereday, describir, interpretar, justaponer, comparar esos datos educativos en los sistemas para comprender las causas y proponer unas soluciones a esa problemática. En ese orden de ideas, el método es esa manera en que se puede aplicar la comparación como una herramienta científica que nos da el sistema educativo desde los currículos, políticas, métodos de enseñanza y diferentes sistemas escolares que en diferentes contextos, tiempos y diversidad pueden tener una similitud o unos puntos de confluencia. Su finalidad no es imitar esos modelos de interpretación o aprender de esa diversidad y aprender de la diversidad educativa, sino que además de eso, contrastar los contextos históricos, culturales, sociales y económicos. Es por esto que el método puntualmente busca dentro de ese proceso en poder entender a través de tres niveles o tres análisis, un análisis macro de esas políticas públicas y sistemas educativos nacionales e internacionales, un nivel meso que les va a permitir entender esas instituciones educativas, universidades y redes de enseñanza que en su diversidad tienen unos componentes muy característicos. Y ya dentro de la micro encontramos ese desarrollo en aula, docentes y prácticas que desencadenan o que ayudan a desarrollar este proceso. Dentro de las etapas del método comparado, encontramos puntualmente que existe una etapa en la que se realiza la descripción. Esa descripción permite recopilar la información que va a tener un resultado preciso, contextual. En esa es una lectura de contextos, una interpretación que está guiada por esas causas históricas, esos elementos que son necesarios para el desarrollo de entender o comprender ese fenómeno educativo. Una justaposición que es colocar esos sistemas uno enfrente de otro para identificar esos patrones, comportamientos, contrastes que nos van a llevar a entender el proceso. En ese orden de ideas es importante saber que nosotros dentro de este esquema encontramos que los métodos nos permiten tener una comparación para poder formular conclusiones y o entender que la generalización podría aportar, tener aportes de gran significado como aportes teóricos en la práctica educativa. Dentro de esto también encontramos que existe un procedimiento y unas fases de ese método. Ese método, entonces, indiscutiblemente es un método que es sistemático, que busca interpretar, entender esas estrategias y, por supuesto, es considerado como una investigación estructurada en unas fases y unas etapas sucesivas que veremos a continuación. Cuando hablamos del procedimiento, hablamos de la manera en que se emplea el estudio de ese fenómeno educativo. Delimitamos el objeto de estudio para poder tener unos lineamientos base para no ahondar o diversificar o generalizar el proceso. Seleccionamos el contexto en el que queremos hacer esa investigación para poder partir a mirar los actores necesarios que van a ser los informantes en nuestro proceso. Empezamos a recopilar la información, aseguramos que tengamos una debida validación y confiabilidad de los datos recolectados. En ese orden de ideas es importante saber que los procesos educativos pues requieren una validación para poder entender los contextos basado en privacidad de datos.
esa comparación propiamente dicha para poder llegar a las conclusiones. Estas son las fases. Ahora bien, dentro de este proceso encontramos entonces que al delimitar el objeto, podemos tener la opción de poder saber si es un currículo, una política, una formación docente. Cuando nosotros determinamos los contextos en qué país, institución o región vamos a trabajar, empezar a entender si dentro de la información vamos a tener datos fuentes primarios, secundarios, estadísticas. Es por esto que es importante entender que la comparación propia de nos permite identificar esas semejanzas, diferencias, causas, efectos y tendencias que pueden ser de gran valor para poder entender el proceso. Dentro de esas fases ampliadas en el derecho contemporáneo encontramos a Chicar y a Bray que hablan de esa exploración o diagnóstica. Esa fase entonces nos permite identificar ese problema, seleccionar el contexto en el que vamos a trabajar, definir las variables, tener una visión macro y meso de ese problema a investigar. Dentro de la parte documental es esas fuentes que podemos tener como encuestas, entrevistas, observaciones y tiene injerencia más a nivel meso y micro. Dentro de los actores encontramos quiénes van a ser los participantes, si va a ser una investigación participativa, si va a ser de observación. En este orden de ideas pasamos a la interpretativa. Esta interpretativa nos permite entender puntualmente el marco teórico en el que nos vamos a mover desde lo histórico, lo sociológico y por supuesto lo tecnológico, como es basado en mi investigación. Es una base de investigación más meso. En la contrastativa y comparativa empezamos a buscar qué otros modelos o juicios o patrones comunes podemos encontrar en la divergencia de contenidos. Esta es más macro y más meso, esa investigación, y finalmente esa propositiva y reconstructiva que nos permite teorizar, entender y aplicar esa innovación educativa desde los currículos. Es importante tener presente que nosotros dentro del desarrollo de nuestra investigación vamos a encontrar que tenemos un desarrollo hermenéutico y comparativo que nos va a guiar a poder establecer de qué manera nosotros encontramos dentro de la hermeneusis esa descripción contextual de la investigación que en curso desarrollo, como el diagnóstico de ese currículo colombiano de cara a la cuarta revolución industrial, las prácticas legales de qué manera se ven inmersas. Desde la interpretación hermenéutica entonces empezamos a entender ese discurso educativo de los docentes, estudiantes y egresados, que son nuestros actores principales, en qué les afecta el legal text, encontrar que dentro del panorama o justaposición internacional hay un contraste de modelos curriculares de derecho que vienen desde Europa y desde América Latina muy marcados en los derechos de nuestras comunidades. Una comparación analítica que nos permite entonces identificar esos factores de éxito y esos desafíos en la implementación de Legal Text que tiene la educación superior en Colombia en el marco del programa de derecho y cómo nosotros a través de una reconstrucción curricular podemos dar innovación curricular y jurídica que va a transformar las formas de desarrollo del programa, currículos, planes de trabajo, desarrollos temáticos de nuestras instituciones educativas. Entonces, encontramos que esto tiene un contexto desde lo ético y lo digital que puede llegar a transformar la visión del ejercicio de nuestros egresados. Ahora bien, dentro de este proceso encontramos que el enfoque hermenéutico comparado busca, a través del propósito de este método de educación comparada, poder entender los fenómenos educativos con un análisis contextual, basar la hermeneusis con un fundamento epistemológico, con interdisciplinaridad y con búsqueda de comprensión crítica a través de las etapas de descripción, interpretación, justaposición, comparación y reconstrucción. Y finalmente, entonces, esa aplicación práctica nos va a permitir transformar la política, la gestión, la innovación y los currículos educativos para poder alcanzar las experiencias internacionales en el desempeño de las funciones de cada uno de los egresados.
La educación comparada entonces nos da una evolución histórica que consolida la disciplina científica y nos da un paso para vincular esa hermeneusis curricular con el legal text basados en la convergencia y la transformación disruptiva del derecho a través de la praxis. Es por esto que es importante tener en cuenta que desde la perspectiva global, esa hermeneusis va a tener una herramienta de innovación práctica que nosotros queremos incorporar en estos currículos. Una convergencia que va a tener una aplicación directa en mi tesis doctoral para articular esa comprensión currículo jurídica que se da en el análisis de esas tendencias globales, preparando al estudiante de cara a lo que se viene. En el marco entonces del derecho comparado, encontramos que ese paradigma interpretativo y fenomenológico tiene rigor científico que profundiza en ese análisis de estudio, que además garantiza esa reconstrucción del currículo jurídico con una lectura de contextos creada y situada, fundamentada en teorías. Y por esto la educación comparada se convierte en una herramienta estratégica y fundamental en mi investigación doctoral, porque permite a través de la praxis educativa y construir la consolidación de un currículo jurídico basado en las últimas tendencias del desarrollo de la práctica del profesional en derecho o el jurídico. Un fuerte abrazo, bendiciones, gracias por hacer parte de este equipo, gracias por tener el modelo de hermeneusis como una lectura del análisis contextual que nos permite compararnos internacionalmente, interpretar esa hermenéutica, reconstruir los currículos y poder retroalimentarla para llevarlo a la teoría y a la práctica con tecnología de un currículo basado en las necesidades que hoy el mundo del siglo XXI requiere. Un fuerte abrazo, bendiciones.